que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sea agradable a ti, Señor, y que sea para la edificación de tu pueblo. Amén. El apóstol Pablo describió una vez a Jesús como la imagen visible del Dios invisible. Y desde los primeros siglos hasta la actualidad, los cristianos han intentado recrear esa imagen de Cristo a través de diferentes expresiones de arte sacro. Desde las sencillas pinturas que encontramos en las catacumbas en los siglos I, II, III, a mosaicos de templos cristianos de los siglos siguientes, y desde iconos bizantinos y de la Iglesia oriental que se hacen a lo largo de la Edad Media, a pinturas y esculturas en la Iglesia occidental, de la que nosotros procedemos por tradición. Sé que en nuestra tradición protestante española, las imágenes de Cristo, imágenes bíblicas, quizás no hayan sido, o quizás no hayan gozado de una aceptación demasiado fuerte, pero lo que es cierto es que en otras tradiciones protestantes, sobre todo del norte de Europa y de otras partes del mundo, el arte sacro se ha desarrollado sobre todo, es decir, a través de las vidrieras, ¿no? De vidrieras artísticas. Aquí los protestantes han sido siempre los grandes maestros del arte sacro. Este impresionante legado artístico tiene, como seguro que casi todos conocemos aquí, dos funciones principales. Por un lado, una función pedagógica de enseñar, de instruir a la gente, al pueblo, sobre las historias bíblicas, las narraciones de las Escrituras, pero también tiene una dimensión espiritual, y esa es la de animar e incitar a la devoción, la de acercarnos más y más a Dios de una forma o de un medio más visual. Pero para mí quizás lo más interesante cuando nos ponemos delante de una imagen de Cristo de hace 500 o 1000 o 1800 años, es lo que estas imágenes nos dicen sobre las personas que la crearon. Y sobre todo, lo que nos dicen sobre cómo esas personas, esos cristianos, veían a Cristo en sus vidas, en su contexto personal y en el mundo, en el momento histórico en el que vivían. Es como si estas pinturas o estas imágenes fueran su forma de responder a esa pregunta: ¿quién decís que soy yo? Sabemos por la narración evangélica que acabamos de oír que Jesús planteó dos veces una pregunta muy similar. Primero les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Y sus seguidores le contestaron: bueno, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y algunos otros que algún profeta. Cada uno tenía su imagen, una imagen diferente de Jesús en su mente y una expectativa diferente de quién era Jesús. Y luego se dirigió directamente a ellos y les dijo: ¿y vosotros? ¿Vosotros quién decís que soy yo? Esta es probablemente una de las preguntas más significativas, más importantes que los seguidores de Jesús de Nazaret tenemos que afrontar en nuestras vidas. Y una de esas preguntas que determina no solo lo que nosotros pensamos o quién nosotros pensamos que es Jesús, sino que afecta también a nuestra relación con Él, a cómo nos relacionamos con Él. En los relatos evangélicos, Simón Pedro respondió por el grupo de discípulos, o dio voz a todo el grupo, en su forma espontánea y quizás un poquito impulsiva, diciendo: tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. En la versión de Mateo, en el capítulo 16, versículo 16, nos dice Pedro: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y según la versión de Mateo, Jesús felicitó
a Pedro por esa respuesta. Tienes razón, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Pero Jesús no lo dejó ahí. Continuó explicando qué significaba eso de ser el Cristo. Les contó que el Mesías tendría que sufrir el rechazo humano, padecer la crueldad y la brutalidad humana. Incluso llegaría a ser asesinado. Esta no era la imagen de Mesías que Pedro ni los demás tenían en sus mentes. Eso no era el tipo de Mesías por el que Pedro había dejado a su familia, había abandonado su trabajo para seguir a Jesús. Por eso nos imaginamos que Pedro se llevó a Jesús a un lado, lo apartó y lo confrontó, ¿no? De ninguna manera le dice: Señor, esto no te sucederá a ti jamás, yo no lo voy a permitir. Es paradójica o irónica estas palabras, ¿no?, cuando pensamos en lo que pasó un poco después. Y Jesús, esta vez, le contestó a Pedro reprendiéndolo. Estoy siguiendo ahora la versión de Mateo. Lo reprende con unas palabras bastante fuertes e hirientes incluso. Aléjate de mí, Satanás, le dice. ¿Quieres hacerme tropezar? Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O dicho de otra forma, tú no piensas como Dios, tú no ves las cosas con los lentes divinos del reino, sino ves las cosas con lentes puramente humanos. Esta historia es significativa porque, como ya he dicho, nos invita a enfrentarnos a esa pregunta de quién es Jesús, no en abstracto, como una especie de pregunta teórica de escuela dominical, sino en nuestras propias vidas. ¿Quién es Jesús para ti, aquí y ahora? En tu vida, en tu camino de fe, en tus luchas diarias. ¿Quién dices que yo soy? Y también es un relato significativo porque nos invita no solo a quedarnos con una imagen superficial de Jesús que se ajuste o se adapte a nuestra visión del mundo, a nuestras expectativas, a nuestra idea preconcebida o heredada de quién es Jesús, sino que nos invita a profundizar, nos invita a cuestionar algunas de esas imágenes que hemos heredado o que hemos ido adoptando a lo largo de nuestra vida. A abrir nuestros ojos y nuestras mentes para ver a Jesús con nuevos ojos y con mentes también abiertas que nos permitan o que nos ayuden a dejarnos sorprender de nuevo por Él. Incluso diría yo, a dejarnos reenamorar por Él y de Él. En la Biblia tenemos muchísimas imágenes de Jesús. El bebé que nace en Belén, el niño refugiado en Egipto, el niño elocuente y entendido en el templo, más tarde el joven rabino, el predicador, el sanador, el hacedor de milagros, la víctima del sistema, el que es finalmente tratado como un criminal y acaba crucificado en una cruz. Después de su resurrección tenemos imágenes preciosas cuando se le aparece a sus discípulos y ni siquiera ellos llegan a reconocerlo. Una imagen nueva. En el Nuevo Testamento se describe a Jesús como el Cordero de Dios y como el León de Judá, como la vid y el pan de vida, el buen pastor, el alfa y el omega, el rey de los judíos y la luz del mundo. Y la lista podría continuar, bueno, por otra hora por lo menos. ¿Quién dices tú que yo soy? ¿Qué imagen tienes en tu mente de Jesús? El gran poeta y místico Juan de la Cruz, al que vosotros sabéis le tengo un especial cariño, es de Pablo Sarriles. En uno de sus comentarios espirituales admitía que todos llevamos nuestras propias imágenes de Cristo grabadas en lo más profundo de cada uno de nosotros. O como él mismo escribió, tenemos la imagen del amado en nuestras entrañas dibujadas.
¿Qué imagen de Cristo, qué imagen del amado hay dibujada en tus entrañas, en lo más profundo de tu ser? ¿Quién dices tú que soy yo? Nos pregunta Jesús. Esta pregunta no forma parte, como ya he dicho, de un examen bíblico o teológico, sino de un examen vital. En parte porque con nuestra limitada capacidad intelectual somos incapaces ni siquiera de llegar a tocar a la superficie de este gran misterio, que es el Hijo de Dios hecho hombre. Creemos y confesamos que Jesús es el Señor, claro que sí, que Él es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pero, como nos dice Pablo, en esta vida vemos y entendemos todas las cosas como por un cristal opaco. No podemos comprender plenamente. La pregunta, digo, no es tan solo teológica, sino sobre todo vital. Porque nuestra respuesta determinará no solo quién creemos que Jesús es, sino lo que es aún más importante, cómo nos relacionamos con Él, cómo tratamos con Él, cómo nos dirigimos a Él, cómo hablamos con Él y de qué hablamos con Él también. Pero también cómo le escuchamos, cómo le prestamos atención, cómo dejamos que imparta su sabiduría en nuestras vidas y su amor en nuestros corazones. ¿Es tu imagen de Jesús la de un buen pastor que deja su rebaño para buscar a la oveja perdida, como en esta imagen de los primeros siglos, siglos II a III, en la que se nos presenta a Jesús como ese buen pastor, ¿no? Estamos hablando ahora de este mes de la creación. A mí me fascina cómo la mayoría de las imágenes que provienen de este periodo de la historia de la Iglesia, de nuestra tradición cristiana, son la mayoría en lugares de plena naturaleza. Estas comunidades tenían una sintonía y una sensibilidad muy especial con la creación y sabían que Dios estaba trabajando para rehacer y renovar toda la creación. ¿O es la imagen que tenéis la de un juez severo y distante que tan solo está interesado en condenar, en juzgar cada acción de nuestra vida? Esta imagen del Pantocrato, del Cristo juez, fue muy típica en la Edad Media, que como sabemos también es un contexto convulso y complicado. ¿Quién decís que soy yo? La respuesta de Pedro fue la correcta. El Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero el tipo de Mesías que había en la mente de Pedro y en la mente de Jesús era muy distinto. La imagen de Mesías en la mente de Jesús estaba inspirada en su lectura del libro del profeta Isaías y en su meditación de estas escrituras sagradas. Por un lado, Jesús se ve a sí mismo como un Mesías rabino y hace suya las palabras que hemos oído esta mañana del texto de Isaías, en la que Cristo, como maestro, se ve con una lengua instruida para sostener con su palabra al fatigado. Él es un rabino con una sabiduría especial, con un don de palabra, pero no solamente de palabras bonitas, sino de palabras capaces de sostener a las personas, palabras de vida, como solemos decir, y capaces de sostenernos en los momentos más complicados de nuestra existencia. Estas palabras de Isaías, de alguna forma, evocan esas otras palabras que conocemos de Jesús, cuando dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y fatigados, y yo os haré descansar. Pero Jesús es un rabino único, pues lo que Él comunica y enseña no lo ha aprendido en libros, sino que es producto de su íntima relación con el Padre. Jesús se identifica plenamente con las palabras del texto de Isaías: todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor Omnipotente me ha abierto los oídos y no he sido rebelde, ni me he vuelto atrás. Jesús
rabino, Mesías, es a la vez, según este texto, discípulo. En realidad, cada maestro son, además de maestros, y antes que maestros, discípulos. Un maestro o maestra no puede enseñar sino aquello que ya ha aprendido antes, ¿no? Que otra persona le ha enseñado como aprendiz o como estudiante. Pero Jesús es un rabino único, pues tiene la capacidad de oír de una forma distinta a los demás. Su oír es un oír espiritual y es capaz de reconocer la voz de Dios en lo más profundo de su ser y en aquellos lugares donde otra gente no llega. Jesús es capaz de oír el latido del corazón de Dios y de sentirse uno con Él. Es interesante que en la historia del arte encontramos poquísimas representaciones de Jesús como maestro, cuando en los evangelios se nos presenta precisamente y principalmente como rabino. Tenemos que esperar hasta el siglo XX para encontrar obras como esta de Jesús enseñando en el monte, del pintor afroamericano Wayne Pascal, o esta otra que me encanta, preciosa, de Jesús y Nicodemo, ese encuentro que tienen en la noche que nos relata el Evangelio de Juan. Esta es del pintor y poeta Henry Tanner. La vocación de rabino o de maestro en Jesús va íntimamente relacionada o vinculada a su visión de Mesías como un siervo sufriente. Cuando Jesús congratula a Pedro por reconocer que él es el Mesías, inmediatamente le dice a los 12 qué tipo de Mesías es. Y evoca, como sabéis, el texto de Isaías 53, que los escritores de los evangelios, los evangelistas, utilizan muchísimo para dar a entender la visión que ellos tienen de Cristo. Pero es que ya desde el capítulo 50 de Isaías que hemos oído esta mañana, vemos destellos de esta dimensión sufriente del Hijo del Hombre. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Este es un Mesías que afronta el dolor y el sufrimiento humano con todas sus consecuencias, que experimenta el rechazo y la violencia humana. Jesús es un Mesías acosado. Y digo esto en una época, en un momento de la historia en el que hablamos muchísimo de acoso. Podemos ponerle nombre, identificarlo y denunciarlo, ¿no? Acoso laboral, escolar, acoso por razones de raza, de sexo, de sexualidad. Pues bien, Él es un Mesías acosado. Él es un Mesías, además, traicionado, despreciado, incomprendido, incluso por sus propios discípulos. Jesús llega a comprender a lo largo de su vida que su vocación de rabino o de maestro estaba íntimamente ligada a su vocación o su misión mesiánica, y encuentra en los textos de Isaías ese espejo en el que mirarse y reconocerse. ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Qué imagen de Jesús tienes dibujada en tus entrañas? ¿Qué tipo de Mesías es Jesús para ti? Ciertamente la imagen de siervo sufriente es una de las dimensiones de la vida de Jesús. Pero hay otras que también nos ayudan a entender y a tener una imagen más completa y quizás más humana de Cristo. Por los relatos evangélicos sabemos que Jesús fue un hombre que amaba la vida y que disfrutaba de la compañía de otras personas. Un rabino al que le gustaban las fiestas, las comidas, el salir de copa a casas de anfitriones, a veces de dudosa reputación. Jesús se ganó la fama de ser un rabino juerguista, fiestero, que prestaba poquísima atención a las normas y las convenciones sociales y religiosas, como hemos estado viendo ya en las últimas semanas. Y sin embargo, esa imagen del Cristo
alegre, fiestero, ha estado ausente en la historia del arte, pero también ausente en los púlpitos. Hoy tengo un par de regalitos para vosotros. Hemos tenido que esperar hasta el final del siglo XX para encontrar obras en las que Jesús aparece como un hombre de fiesta, como esta del artista indio. Se ve muy pequeñito, lo sé, pero es que la calidad de la imagen es un poco pobre, del artista indio Alfonso II, en la que, como veis, Jesús aparece sentado en la postura típica con las piernas cruzadas, ¿no? La postura típica en la que comen en la India, y aparece con su brazo echado sobre su amigo y con una copa brindando, una copa de, no sé, de vino o quizás de cerveza, brindando y celebrando la vida. El título de esta obra es La Primera Cena y complementa a esta versión suya de la Última Cena, en la que Jesús aparece en una postura también muy similar con los discípulos alrededor. Estas son obras de Alfonso II, un pintor indio. O esta imagen que a mí me fascina del Jesús obrero. El título de la obra es Jesús el Trabajador y es de un pintor de Papúa Nueva Guinea Mairi llamado Carl Figer. Aparece un Jesús muy humilde, con un rostro muy de Papúa Nueva Guinea, con su camiseta rota. Un Jesús pobre, pero con el rostro iluminado y con una sonrisa que nos cautiva. Una persona verdaderamente alegre desde dentro, ¿no? O esta otra de una pintora coreana, de Ja In Kim, titulada La alegre emoción de Jesús, en la que la autora utiliza colores muy de la tierra, ¿no? Tonos rojizos, marrones y negros, para enfatizar precisamente eso, la humanidad de Cristo. ¿Quién nos invita a acercarnos a un Jesús risueño, de rostro amable, contento y alegre? ¿Cuántas veces, cuando pensamos en Cristo, nos imaginamos a alguien que quiere inyectar alegría y risas en nuestra vida? ¿Quién dices tú que soy yo? Os dejo con esta pregunta para que meditéis en ella y oréis con ella a lo largo de esta semana. Que nuestro Maestro Jesús de Nazaret os dé su gracia para reconocer su voz y responder desde lo más profundo de vuestro ser con Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Amén.